renal, la malnutrición, el déficit de vitaminas liposolubles, evaluar el crecimiento, el síndrome, poder llegar a un diagnóstico hepatopulmonar o hepatorenal, el manejo de infecciones, el manejo de los pacientes vasculares que tienen es prioritario. También así de importante es que los pacientes lleguen vacunados completos al trasplante. Muchas de las vacunas que usamos en día a día, una vez que los pacientes se encuentran inmunosuprimidos, después ya no las pueden recibir. Entonces, bueno, es muy importante el manejo infectológico en estos pacientes y también la evaluación neurocognitiva, psicosocial. Y por un lado preparamos, informando tanto a los padres como a la familia y los hermanos, ¿sí? De cuáles son las indicaciones, cuáles son los riesgos y beneficios de llegar a un trasplante, cuáles son las complicaciones y la mortalidad que puede haber en un trasplante. Nosotros una vez que indicamos un trasplante, siempre hacemos la charla con los cirujanos de trasplante para que ellos también para... Oye, cuidado que se choquen ahí y hagan volar mi celular. Con la flexibilización que es adecuado a cada patología, a cada creemos que es fundamental tener esa charla con los cirujanos, con el terapista también pediátrico, para que sepan todo el abanico de posibilidades de soluciones por las que pueden pasar y mejorar la comunicación con los pacientes, la comunicación sea más amigable y siempre lleva a mejores resultados. Cómo pasar la vida con un nuevo hígado, la vida del paciente inmunosuprimido, con un montón de medicación con trasplante, y lo importante es que eso se tenga adherencia al tratamiento y a todas las indicaciones. Creo que me están pidiendo más, ¿no? También, a ver, ingresar. Bueno, y también es importante que tanto el paciente vamos a trasplantar para que el manejo de la sanidad del órgano, vamos rápidamente a las indicaciones, como comentaba recién, los gráficos tanto a nivel mundial como local, regional. La tercera etiología más frecuente de causa de trasplante hepático. La enfermedad no tratada, sabemos que evoluciona la cirrosis. La cirrosis, la atresia biliar evoluciona con Kasai-Cruz a la cirrosis. Lo que pasa es que no todos los pacientes se van a presentar en la edad de vida. Puede causar la muerte al año en el 90% de los casos, si no lo hace la cirugía. Entonces, Betito, ¿qué vas a tomar? Que lleguen a la cirugía en tiempo y forma antes de los 60 días de vida. ¿Ya tuvieron charla de atresia? Cheque de colestasia, atresia biliares, no sé si ya lo han tenido. Perfecto, gracias. Bueno, ya habrán visto que la cirugía Kasai No puedo yo. forma antes de ¿Con cuál qué? Estos pacientes pueden llegar a la primera infancia con su hígado Las nativo, primeras ellos no requieran trasplante, pero bueno, esto no siempre es así. O sea, luego del Kasai, el 80% se va a trasplantar antes de los 20 años de vida. La mayoría puede llegar a los 4 años de vida. ¿Qué estás escribiendo? ¿Cuándo se considera hacer un trasplante? No creo. En el primer caso, y esto es lo más fácil de observar, cuando no hay restauración del flujo biliar, ¿sí? Cuando la bilirrubina total persiste elevada, mayor a 6, luego de los 3 meses de la cirugía de Kasai, o entre 2 y 6 en el seguimiento del trasplante. Muchos trabajos actualmente están haciendo foco también en la gama GT, al año y medio de vida. Cuando persiste elevado, esos pacientes probablemente van a requerir un trasplante en corto plazo. Pacientes que hacen colangitis a repetición, que no crecen bien, que desarrollan un hepatocarcinoma en fase de hígado cirrótico, que hacen una falla hepática aguda sobre crónica, o que tienen complicaciones de hipertensión portal, sangrado varicial refractario al tratamiento con banding, asitis refractaria. Como les decía, le hacemos el ecocardiograma con fístulas positivas, prueba para fístulas positivas, con disnea progresiva, con hipoxemia, es un síndrome hepatopulmonar o hipertensión portopulmonar, que es súper raro de ver en pediatría, pero bueno, estas circunstancias pueden desarrollarse y hacen que estos pacientes requieran adelantar el momento del trasplante. Tienes que comprimir eso. Por otro lado, tenemos una patología que es la colestasis, que no es raro de ver en pediatría,
yo tengo aquí con esto. el que trabajamos es el síndrome alágico. Un trasplantado o que ha llegado a la vida del adulto con este síndrome. No sé si ya han tenido la charla sobre este tipo de colestasis genética, pero bueno, es una enfermedad autosómica dominante con unas fases peculiares, con una cardiopatía muy específica, la estenosis de la periférica, que da colestasis, osteopenia, y además puede tener defectos en la columna vertebral, alteraciones oculares como el epidotorso posterior. Estos pacientes de un 20 a un 30% puede requerir un trasplante hepático en la primera infancia. ¿Sí? Estos pacientes desarrollan un proyecto que es de muy difícil manejo. Cuando yo inicié en la patología, muchos de los pacientes que evaluamos y que llegaban al trasplante, muchos de ellos era por el mal manejo del prurito, que sea toda la medicación instalada. Hace unos cuantos años se desarrolló una técnica de derivación biliar, que eso también aliviaba la colestasis y el prurito, pero hoy en día ya se están probando drogas, no sé si les han hablado de esto, drogas inhibidores de la recaptación de los ácidos biliares a nivel intestinal. Con esa medicación, muchos de los pacientes que antes se trataban por prurito, hoy en día se están manejando con estos inhibidores de la ASBT, y con eso, si no presentan complicaciones de la cirrosis, no evolucionan la cirrosis, o no tienen otro tipo de complicaciones, esos pacientes pueden crecer con su hígado natural. Ahora tengo que ponerme vestido aquí. En el Alagil, en colestasis crónica severa que afectan la calidad de vida, como les decía, con el prurito intratable, con los síntomas deformantes, con fracturas óseas recurrentes. Mami, mira, este vestido te lo hago con mi vestido. Pacientes hay que ver qué alteraciones vasculares tienen, porque muchos de ellos pueden tener alteraciones vasculares cerebrales. Cuando los evaluamos siempre incluimos una tomografía, una angioresonancia de cerebro, evaluar la enfermedad cardíaca, porque el fenotipo es muy variable, de pacientes que tienen estenosis pulmonar leve hasta aquellos que tienen otras manifestaciones importantes, como hipertensión muy severa, enfermedad cardíaca severa, pueden tener enfermedad renal también de bastante compromiso. Y bueno, como les decía, hoy en día se está hablando quizás de otras opciones terapéuticas para el manejo de la colestasis. Ahora si el paciente evoluciona a la cirrosis o algún carcinoma de base, con esa base cirrótica, esos pacientes nos van a tener que disponer sí o sí al trasplante. Después tenemos otras patologías en pediatría que se llaman colestasis genéticas intrafamiliares progresivas, que son la tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Estas enfermedades son autosómicas recesivas. La tipo 1 es una alteración multisistema. Esto es importante reconocerlo, y hoy en día ya estamos haciendo los estudios genéticos de estos pacientes, porque es importante saberlo, porque uno puede trasplantarlo, pero no está curando la enfermedad sistémica. ¿Sí? Entonces ellos post-trasplante después desarrollan diarreas intratables, pueden tener pancreatitis, pueden tener muchas manifestaciones sistémicas que hacen que la vida con el trasplante no le solucione en gran medida toda su patología. La tipo 2, en cambio, sí se beneficia muchas veces de un trasplante. Son pacientes que evolucionan rápidamente a la cirrosis y pueden tener una alta chance de tener transformación hepatocarcinoma. Entonces estos pacientes hay que evaluarlos rápido. Es importante tener también el diagnóstico genético rápido para así poder indicarles el trasplante en caso de que lo requieran por el riesgo tumoral que tienen. Como les contaba antes con el Alagil, que hoy en día contamos con medicación para el prurito y para la colestasis, que son estos inhibidores de la recaptación de la absorción de los ácidos biliares. También para estas patologías se están hoy en día usando estas medicaciones. En el hospital italiano estamos dentro de un protocolo ensayo clínico fase 3 con el uso de esta medicación. También tenemos la PFIC tipo 3, que altera también altera el transportador de MDR3 y hay alteración de la secreción biliar de los fosfolípidos. Estos pacientes pueden evolucionar a cirrosis y en ese caso se beneficiarían por un trasplante. Entonces, estas colestasis familiares progresivas, cuando uno considera un trasplante. La PFIC 1
cuando la enfermedad hepática se encuentra en estadio avanzado, cuando ya no son candidatos con un paciente con cirrosis a hacer esta derivación que les comentaba, o el maralixibat en pacientes cirróticos ya no se indica. El maralixibat es esta medicación inhibidora que les decía de la recaptación de ácidos biliares, pero recordar que estos pacientes post-trasplante pueden tener alteraciones de diarrea intratable, de muy difícil manejo, pancreatitis, esteatopatitis, ¿sí? Son pacientes que en el hígado, en el infarto post-trasplante, muchas veces desarrollan una esteatosis muy importante. En la PFIC2 es importante cuando considera un trasplante en pacientes que por la mala absorción y la colestasis crónica desarrollan un grave retraso estatural, cuando tienen este prurito que es intratable, con una falla hepática, con cirrosis descompensada o el hepatocarcinoma. Tienen mejor evolución post-trasplante, pero la enfermedad puede recurrir en el órgano trasplantado. Tanto la PFIC1 como la 2, una característica muy importante a recordar es que tienen la gamma GT bajita. ¿Sí? Son pacientes con colestasis, pero con gamma GT baja. Y la PFIC tipo 3, que puede tener gamma GT elevada, la indicación del trasplante es cuando evolucionan en la cirrosis, con hipertensión portal y las complicaciones de la cirrosis. Con respecto a la enfermedad de Wilson, cuando uno considera en pediatría un trasplante, es muy raro, es poco frecuente. Tenemos en nuestra serie varios pacientes que debutan con una falla hepática aguda, con falla hepática renal muchas veces también concomitante y con encefalopatía importante. Pero muchos de estos pacientes pueden desarrollar una cirrosis descompensada que no responden al tratamiento y por lo general tienen un muy buen pronóstico post-trasplante. ¿Qué pasa con las autoinmunes? ¿Sí? Cuando uno considera un trasplante. Por lo que les mostraba recién, un 10 o un 20% requeriría trasplante hepático. Por lo general, el trasplante llega de la mano de una reagudización, un agudo sobretónico, o cuando hacen una falla hepática aguda con encefalopatía. En pediatría es importante reconocer la hepatitis tipo 2, la que es LKM positiva, que se puede dar en pacientes muy chiquititos, ¿sí? Antes de los 5 años de vida. Muchos de estos pacientes debutan con falla hepática aguda, muchos de ellos con encefalopatía y que no responden al tratamiento, o uno no puede hacer el tratamiento más que indicarle corticoides. En esos casos requieren muchas veces mantener una inmunosupresión combinada por el riesgo de la recurrencia post-trasplante. ¿Qué pasa con respecto a las complicaciones cardiovasculares de la enfermedad hepática? Como les hablábamos, estos pacientes pueden tener un síndrome hepatopulmonar, se ve esto por lo general en la enfermedad hepática avanzada, con una hipoxemia, con aumento de la diferencia arterial de oxígeno, pueden tener los shunts intrapulmonares evidenciados por el ecocardiograma con fístulas, son pacientes que pueden estar disneicos, cianóticos, tener hipocreatismo digital al examen físico y tener los signos característicos estos de platipnea, que es la disnea que aumenta la posición supina, o la ortodoxia, que es cuando desaturan más del 5% o caída de la presión de oxígeno al pasar de posición supina a erecta. El trasplante hepático está indicado en todo paciente con hepatopulmonar, con hipertensión pulmonar, cirrosis o no. Es muy importante para nosotros dentro de esa evaluación multidisciplinaria pre-trasplante pesquisar este síndrome hepatopulmonar porque, como les comentaba, va a priorizar al paciente dándole puntaje extra. Y por otro lado, la hipertensión portopulmonar, que en pediatría es muy raro de ver, pero no quiere decir que no existe. El paciente se puede presentar también al interrogatorio o al examen físico con disnea, tos, síncope. Se ven pacientes con cirrosis, con o sin hipertensión pulmonar. Y el diagnóstico de estos pacientes son los que mandamos a hacer cateterismo cardíaco, porque en casos sabemos, igual que en adultos, en casos severos con una hipertensión portopulmonar severa, el trasplante podría llegar a ser contraindicado. Entonces el trasplante hepático está indicado en todo paciente con hipertensión portopulmonar. Si la presión de la arteria pulmonar media es menor de 35, el trasplante puede ser evaluado con o sin medicación vasodilatadora previa, pero si la presión es mayor de 35, la medicación vasodilatadora previa al trasplante y la hipertensión severa que no responde al tratamiento médico contraindica el trasplante. De todos modos, esto es muy raro de ver, la verdad que
todos los años que he estado en trasplante, una sola paciente tuvo que salir de lista por no poder responder, por tener una infección pulmonar muy severa. Bueno, esto de que les hablaba de que una vez que el paciente está en lista y cómo es la distribución de órganos, que esto ya se los había dicho, pero el ordenamiento numérico de las listas de espera se da en cada proceso de donación al conocer las características de compatibilidad, tanto de donante como receptor, según los criterios de distribución. Y algo interesante de saber que todo donante mayor de 18 años se distribuye por pell-mell, el más alto. Pero donante menor de 18 años, la prioridad es que vaya a los pediátricos, ¿sí? A los menores de 18 años, aquellos que tengan mayor puntaje PER. Siempre si hay un paciente, un donante menor de edad, se distribuye primero entre los pacientes de 0 a 12 años. En caso de no haber pacientes en este grupo, por compatibilidad o lo que sea, se distribuye al mayor puntaje MEL, pero menor de 18 años. Entonces, entre aquellos pacientes entre 12 y 18 años. Pero, ¿qué nos pasa? Hay pacientes que no deben ser trasplantados, no pueden ser trasplantados. Es en aquellas patologías que sabemos que no van a curar con un trasplante, en aquellos que tienen una hipertensión endocrinera severa, que ya no se pueden trasplantar, pacientes con fallo multiorgánico o pacientes con una expectativa de recuperar espontáneo o con terapias específicas. En aquellos pacientes hay que frenarse, esperar, ver respuesta al tratamiento y recién ahí, si no hay respuesta, bueno, indicar un trasplante. En todos los libros, manuales, etcétera, sabemos que hay contraindicaciones que se definen como absolutas para un trasplante, que ahora las vamos a ir detallando una a una, pero bueno, claramente un hepatocarcinoma con invasión extrahepática y de rápida progresión debería ser una contraindicación al trasplante. Una enfermedad oncológica maligna generalizada debería ser también contraindicada para un trasplante, con excepción del hepatoblastoma, que solo tiene metástasis aisladas pulmonares que pueden presentarse previo al trasplante, una infección sistémica no controlada, una enfermedad mitocondrial severa multisistémica, y ahí está detallada aquella que induce la incorporación por convulsiones, la indicación de ácido valproico que lleva a una falla hepática, y ya les voy a decir cuál es esa patología. La enfermedad Niemann-Pick tipo C está también contraindicada, porque el trasplante no mejora la expectativa neurológica de salud de esos pacientes. Y la hipertensión portopulmonar severa, que no responde al tratamiento médico, como decíamos recién. Y después hay otras contraindicaciones relativas, que serían el hepatocarcinoma con invasión venosa local o con rápida progresión a pesar de la quimioterapia. Ahí se evaluará paciente a paciente. La alta sospecha de que ese paciente no va a ser buen adherente a pesar de todas las intervenciones multidisciplinarias, la linfocitosis hemofagocítica y situaciones críticas que, pese a toda la intervención psicosocial, hacen que uno piense que pueda estar contraindicado el trasplante. De todos modos, la actitud o el gesto de nuestro hospital, de nuestro centro de trasplante, es que por causas psicosociales no existe contraindicación al trasplante. Lo que se hace es trabajar con mucho esfuerzo en cada familia en particular para poder llegar. Entonces, caso a caso, en cuanto al hepatoblastoma y las metástasis pulmonares, podríamos considerar trasplante si tras la quimio una tomografía de tórax está libre de metástasis, o en caso de llegar a encontrar metástasis pulmonar, la resección revela que los márgenes están libres de pulmón. Ese paciente que uno cuando ve esto dice, bueno, este paciente no se podía trasplantar, en este caso sería factible hacer un trasplante hepático. En cuanto al hepatocarcinoma, las contraindicaciones absolutas para trasplante incluyen la evidencia radiológica de enfermedad extrahepática. Ahora, estaría relativamente contraindicado aquellos trasplantes que tengan invasión venosa importante o rápida progresión de la enfermedad, que es la quimioterapia. Y es donde se evaluará paciente a paciente si puede o no ser posible de trasplante.
En cuanto a la malignidad extrahepática activa y no controlada, como les decía, podría haber una excepción cuando hay metástasis hepáticos de tumores neuroendocrinos, pero después, por el resto de las malignidades extrahepáticas estarían todas contraindicadas. La infección sistémica amerita que los pacientes tengan cultivos de por lo menos 48 horas negativos previos al trasplante, tanto hemo como cultivo de líquido peritoneal o el líquido que uno o el cultivo que uno vaya a buscar, si no, no se puede trasplantar. Después, esta enfermedad mitocondrial multisistémica grave sería las mutaciones en el gen nuclear de la polimerasa gamma, que es la POLQ, que se llama síndrome de Alpers. Este síndrome es una enfermedad mitocondrial que debuta muchas veces con convulsiones de muy difícil manejo, en donde se les va progresando y escalando el tratamiento anticonvulsante, y cuando llegan al ácido valproico, ahí muchas veces desarrollan la falla hepática. Es por esto que nosotros, pacientes chiquitos con falla hepática que no tienen un diagnóstico etiológico claro, es muy importante tratar de llegar a ese diagnóstico, porque estos pacientes estarían contraindicados debido al mal pronóstico que pueden tener. Después tenemos la enfermedad Niemann-Pick tipo C, que también el trasplante hepático no es efectivo para alterar la progresión del deterioro neurológico. Linfohistiocytosis hemofagocítico con fallo hepático también es muy importante reconocerla como causa potencial de fallo hepático, ya que hay tratamiento médico específico como quimio, trasplante de médula ósea, y estaría contraindicado el trasplante por este motivo. Hay otras alternativas. Como les decíamos, la hipertensión portopulmonar grave, que no corrige con tratamiento, debería ser una contraindicación. Sin embargo, se plantea la posibilidad de que los puntos de referencia que se utilizan en adultos no se apliquen a niños, y por eso todo paciente en lista con hipertensión portopulmonar grave que respondan al tratamiento médico indicado por una reducción de la presión de la arteria pulmonar media menor de 35 podría ser considerado para el tratamiento. Bueno, esta sería la primera charla que tenemos de indicaciones, evaluación por trasplante y contraindicaciones de trasplante. Así que los escucho, a ver si tienen alguna duda, si ven de lo que conocen de adultos les llamó la atención algo muy diferente, algo que quieran contarme, preguntarme. Papá. Estoy resolviendo si hay alguna cosa que hago en espera. Una consulta. Claro que sí, obvio. Ponle. Sí, en realidad es muy cuestionado. Contraindicar. Hay extendidos y se van reactualizando, y hay como grupos pediátricos que trabajan sobre en líneas generales, yo creo que sí, pero se trabaja mucho más para poder darles la oportunidad. Y lo del alfabeto también. Sí. Vos, en cuanto al alfabeto, ¿qué es lo que me querés preguntar? Si la pesquisamos. No, porque últimamente quería agregarlo del como basura al perro. el criterio de Milán, pero bueno, todavía no está establecido, pero parece que lo quieren agregar, pero sí, en pediatría también querrán hacer lo mismo. Por ahora no tengo así como, no hay una recomendación generalizada para ofrecerte con esto. Son temas que se van reevaluando año tras año. Ok, perfecto. De nada. Así, con algodón nomás o gasa y todo. Gasa porque se va a pegar el algodón. María de Jesús. ¿Te lavas las manos? Así, no. Así con esto. No, pues, mami, adentro. Pero por eso, así voy a cortar. Sí. La cosa más que envuelve, no el algodón nomás, ¿Saben pues que si no hay tuviera alguien más dado algodón. esperando que
¿nos hayan avisado que no pueden ingresar? ¿O estamos...? Yo no estaría viendo a nadie más pendiente de ingresar. A ver si hay alguna pregunta por el chat. No, ahorita pusieron todo lo de los DNI, los presentes. Bueno, no sé si suelen... Hola, quería consultar algo. Si me podría hacer el favor de repetir, muy buenas noches, doctora, si me podría hacer el favor de repetir, si es tan amable, las frecuencias de metástasis según los tipos ¿cómo es? De neoplasia hepática que se dan en el menor. No sé si lo alcancé a escuchar bien o si no lo entendí bien, si es tan amable. Escuché algo del hepatoblastoma, pero no recuerdo bien cuál de todos tenemos una incidencia o frecuencia de metástasis. No recuerdo. No traje acá el número concreto real, pero la incidencia, o sea, depende de cada hepatoblastoma, ¿sí? Están los de alto riesgo, los de bajo riesgo. Justo, mira, hoy evaluamos 2 pacientes derivados por hepatoblastoma, ambos con metástasis pulmonares. Trasplantamos hace un mes otro paciente que también con metástasis pulmonar, o sea,